Bueno, papá, venimos en esta mañana, te damos gracias porque nos permitís la vida, nos permitís la salud, nos permitís estar conscientes de lo que estamos haciendo, nos permitís estar despiertos a lo que vos nos querés decir. Quizás en lo físico no estamos del todo despiertos, pero ayúdanos a estar despiertos en lo espiritual, a, a entender en esta mañana que necesitamos de vos, que necesitamos que vos nos despiertes. eh, que avives el fuego del don que pusiste en nosotros, que nosotros avivemos ese fuego, que nos sacudamos a la modorra que nos invita al sistema del mundo y a veces caemos en eso. Papá, ayúdanos a poder ir en contra de la corriente, ir en contra de todo lo que nos tira para abajo y levantar la mirada y subir ese escalón. Sabemos que es uno a la vez, así que ponemos en esta mañana todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, al servicio del espíritu, que vos nos hables, que vos, sea lo que sea, si tenés que corregir, si tenés que redarguir, si tenés que instruir, Sí, Señor. si tenés que edificar, lo que sea, papá, vos sos dueño de nosotros, no nos pertenecemos a nosotros mismos, así que cedemos en esta mañana cualquier idea preconcebida, establecemos que no sabemos nada y que sin vos no podemos ser ni aprender nada. Así que en esta mañana nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. 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 Muy bien, vamos otra vez. Estamos en el capítulo 6 de Mateo. Hoy terminamos el capítulo 6 de Mateo con la ayuda de Dios. Vamos a terminar este capítulo. Vamos a hacer un poquito, no de historia, pero sí de contexto. Jesucristo empieza su ministerio a los 30 y tantos años, algunos dicen 33, otros dicen 31, no está del todo claro, pero comienza alrededor de esa edad. Y él empieza proclamando el reino. ¿Sí? Vienen las personas, se acercan a él cuando él sale del desierto de ser tentado por el diablo, empieza a predicar, no solo en voz audible, sino también en hechos, sana, libera, y esas personas que son sanadas, liberadas, lo empiezan a seguir. Él ya llamó a sus discípulos y entonces en un momento, en el Sermón del Monte, se lo conoce así porque es en un monte, es una colina, él empieza a hablar y empieza sobre todo a enseñarle a los discípulos. Hay mucha audiencia, la audiencia es una audiencia de gente de los que nunca han alcanzado nada, gente perdedora, gente a los ojos del mundo lo menos de lo menos, y hay algún que otro ahí infiltrado, fariseo, y habrá en ese momento, pero básicamente su audiencia es esa, gente que ha escuchado la palabra de voz de los fariseos y, y esa palabra vino torcida. Entonces él lo que está haciendo es proclamando el reino. Hasta ahora nadie había proclamado el reino. Hasta ahora había un solo reino en lo espiritual, que era el reino del príncipe de este mundo. Ahora colapsan, ahora hay una tensión en el ambiente porque vino el rey. El rey se hizo presente. Y entonces este rey está proclamando el reino. Y entonces es todo nuevo porque este reino es algo nuevo. Y esa es básicamente la predicación del Sermón del Monte. Jesús proclamando el reino. Habla acerca de cuál es la verdadera felicidad, y eso habla de en las bienaventuranzas. Acuérdense que Jesús está hablando del reino y no está hablando de un reino futuro, sino está hablando de un reino presente. Inclusive a nosotros, como vamos a ver hoy, nos cuesta entender ese reino presente.
porque estamos en el ahora y en el todavía no. El reino es así. Entonces es difícil entenderlo a veces. Para esta gente que lo escuchaba también era difícil. Ellos pensaban, en su mayoría, inclusive sus discípulos, que iba a ser un reino literal, que Jesús iba a ser el rey, que iba a sacar a patadas a los romanos. Pero nosotros entendemos que no fue así, que el reino era espiritual y que el reino iba a estar en medio de ellos. Cuando Jesucristo estuviera donde estuviera, el reino está establecido. Entonces Jesús les habla a ellos como algo presente, aunque cada uno se estaría mirando y decir, bienaventurados los pobres en espíritu. Y, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo? Bienaventurados los que tienen hambre de justicia. No, no entendemos eso. Estás hablando en chino básico. Y entonces él les habla como en un presente. Ustedes que están entrando en el reino tienen que disfrutar estas cosas como si fueran verdad. Ustedes son la sal y la luz del mundo. No será mucho, Jesús. Inclusive hoy yo me pongo a leer eso y me dice Jesús que yo soy la sal y la luz. Digo, y bueno, algunas veces esta sal es un poco insípida y algunas veces esta luz es un poquito opaca. Me imagino lo que habrá sido los que lo habrán escuchado en ese tiempo. Sin embargo, Jesús habla del reino presente para gente que está presente y que tienen esa disyuntiva entre lo que está pasando a nivel sensorial en contraste con lo que está pasando en lo espiritual. Y en lo espiritual están pasando cosas. Pasan más cosas de las que nosotros estamos apercibidos que pasan. Entonces Jesús empieza a hablarles y le dice, miren, la primera fórmula que él usa es, ustedes oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, oíste que fue dicho, no adulterará, pero yo digo, si mirás a una mujer, oíste que fue dicho, ojo por ojo, yo os digo esto, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo, no, yo les digo esto. Entonces, lo que estuvieron oyendo no era la verdad conforme al corazón de Dios, sino que era lo que interpretaban ciertas personas que podían leer las escrituras y las interpretaban a su gusto y piacere y después daban ese mensaje. Por eso Jesús dice, viste que fue dicho, pero ahora vengo yo y les digo esto. Entonces parece que viene con algo nuevo, pero no es algo nuevo, es algo tan viejo como la ley, pero mal interpretado. Nada nuevo, nada que nosotros no podamos entender. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido tiempos en donde nos dejamos llevar? ¿Cuántas cosas he creído yo porque las he escuchado de alguien que me lo dijo? Y después al tiempo me doy cuenta que en la palabra no dice eso que yo confié que estaba correcto. Entonces, no es algo que nosotros no podamos entender esa parte. Cuando terminan estas 5 declaraciones, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ahora empieza a hablar acerca de la experiencia, de la piedad, cómo exteriorizarla, cómo vivir conforme a eso. Y entonces Jesús habla acerca de que no sean como los hipócritas. Y si ustedes van a la Biblia y son estudiosos de la Biblia y estudian a quién le llama hipócrita Jesús, se van a dar cuenta que es a los fariseos, a los religiosos de esa época, porque actuaban como que eran religiosos, actuaban la ley. Entonces Jesús dice, no sean como los hipócritas, como aquellos que actúan. No, lo que vos tengas que hacer, orar, dar o ayunar, hacelo en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, esa es la forma. Entonces, Jesús establece lo que realmente es la ley, establece lo que realmente es la piedad, que es las acciones que hacemos nosotros para Dios. A eso se lo conoce como piedad. Eh,
Algunas versiones lo van a traducir como religión, pero para nosotros ya religión, esa palabra también como que queda un poco, nos aprieta de todos lados y en algún momento religión era una buena palabra, era lo que uno hacía por Dios, pero ahora se vició, entonces piedad nos queda muy lejos, piedad según el diccionario parece que fuera clemencia, pero en realidad piedad a los ojos de la Biblia es hacer lo que Dios nos pide de la forma que Él nos pide, tener esa comunión con Él. Y la forma de hacerlo correcta es en secreto, no llamar cuando voy a dar a un montón de gente, no publicar lo que voy a hacer, no tirar mensajitos como diciendo, bueno, desde que yo oré, desde que yo planté esta iglesia, desde que yo, que ahí tenemos nuestra recompensa, dice. ¿Te gustó la recompensa? Si te gustó, bien. Ahora, si lo hiciste en secreto, yo te voy a recompensar en público, tranquilo, la recompensa está. Solo que a veces hay que mordernos la lengua, ¿no? Para hacerlo en secreto, lo que tanto le cuesta a la carne, ¿no? Todos estamos revestidos de carnes. Acá no hay ninguno que no tenga la carne y la carne nunca va a ser santificada, nunca. No pierdan tiempo en santificar la carne. Eso nunca va a pasar. Por eso la carne se tiene que pudrir, porque la carne no va a entrar al reino de los cielos. Va a entrar la nueva criatura. Y entonces esa nueva criatura que todavía está revestida en carne está con ese dilema que es el mismo que tenemos con el reino. La semana pasada estuvimos viendo, estoy haciendo un contexto, ¿sí? Estuvimos viendo acerca de la importancia de entonarnos con Dios. Nosotros nos desentonamos con Dios seguido por esta cuestión. No hay que culparnos, no hay que sentirnos mal, solo hay que entonar con Dios, hay que pedirle a Dios que otra vez nos tire un tono y nosotros otra vez. Y eso se hace en oración, eso se hace en comunión. Y de esa manera, el corazón empieza a estar correcto, porque del corazón salen las malas cosas, pero también del corazón salen las buenas cosas. Entonces, ahí tenemos que entonar. La mente y los motivos van a dirigir las acciones. Por eso Jesucristo está hablando de un reino nuevo. La persona que ha entrado de corazón en el reino tiene que adoptar las perspectivas del reino y del rey. Entonces Jesús dice, miren, las cosas son así acá. Yo no puedo ir a otro país y decir, no, en mi país las leyes son distintas y hacer lo que a mí se me canta. No puedo. Tengo que respetar las leyes del país, tengo que respetar, si tienen un rey, tendré que respetar al rey. En mi país no hay rey. Bueno, pero en este país sí hay rey, pero tenés que respetar. Bueno, ahora nosotros hemos entrado en una dimensión distinta, en la dimensión de Dios. Somos nuevas criaturas, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, Él nos compró, somos esclavos, aunque hijos. Somos de identidad hijos. Y nuestro corazón tiene que ser de servicio hacia el hermano. Nuestra identidad no es ser esclavos, nuestra identidad es ser hijos. Somos hijos. Y nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, es el rey. Está sentado en el trono y nosotros estamos sentados con él, hoy y ahora. No, pero Eduardo, yo estoy sentado frente al celular, frente a la computadora. Ese es el ahora y todavía no. Entonces, adoptar la perspectiva del reino y su rey. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y es lo que está haciendo Jesús en el Sermón del Monte. Nosotros llegamos en la semana pasada a ver que es fácil saber dónde estamos, dónde está nuestro corazón, no es tan complicado, solo lo que tenemos que hacer es escucharnos. ¿Dónde está mi corazón? Escúchate hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando te juntás con gente, ¿cuál es el tema
que sale del que hablas. Algunos hablan solo de negocios, algunos hablan solo de enfermedad, otros hablan solo de política, otros hablan solo de fútbol, otros hablan... Bueno, de lo que hablan es lo que está lleno el corazón, según lo que dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Algunos hablan solo chisme, otros hablan de la palabra de Dios, porque tienen la palabra de Dios en su corazón. Entonces no es difícil saber dónde está el corazón. Solo tenemos que aprender a escucharnos. Entonces, el camino puede ser doble. Donde esté mi corazón, ahí va a estar mi tesoro. ¿Y cuál sé cuál es mi tesoro? Bueno, cuando te escuchas hablar, aún cuando te hablas a vos mismo. Uy, mi corazón está ahí. ¿Cómo salgo de ese lugar? Bueno, hay que cambiar las imágenes del corazón. El lenguaje del corazón no son imágenes. No hay una sola palabra en el diccionario que no tenga una imagen. Si vos no tenés la imagen, no sabés el significado de la palabra. Esto es neurociencia. Está completamente comprobado. Si yo les tiro una palabra y ustedes no tienen la imagen, ustedes no sé lo que es. Si inmediatamente les doy una foto de lo que les estoy diciendo, te van a decir, ah, eso. Y ya instalaron la imagen y ahora cada vez que ustedes vean la palabra van a saber lo que es. Lo mismo pasa con las cosas espirituales. Entonces tenemos algunas imágenes, las tenemos equivocadas y las tenemos que cambiar conforme a la imagen que el Espíritu da a través de la palabra. Y constantemente tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Constantemente tenemos que ser transformados. Porque hemos sido bebés, hemos sido niños, hemos sido adolescentes y conforme va pasando nuestro crecimiento, madurez en el Señor, van cambiando algunas imágenes también. No es que tengo la misma imagen de la palabra que cuando recién me convertí. Y entonces en ese crecimiento tengo que cederme. Constantemente estoy aprendiendo de quién, del Espíritu, que me muestra como por un espejo la gloria del Señor y voy siendo transformado, ¿sí? Un trabajo conjunto. Yo me cedo y Él avanza. Donde yo no quiero que avance, el Espíritu no avanza. Entonces esto es directamente proporcional. Contra más del espíritu y de la palabra tengo, más crecimiento tengo. Contra menos palabra y espíritu tengo, menos crecimiento tengo. No es una cuenta muy fácil. No se trata de activismo, no se trata de religión, se trata de intimidad con el Señor y de aprender de Él. Vengan, pónganse sobre mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué instrumento puedo tener para aprender de Él? El mejor es hasta ahora la palabra, pero también la naturaleza, también un montón de cosas, relaciones en donde Jesús utiliza todo eso para que nosotros podamos aprender. Bien, entonces el corazón, no acumulen tesoro donde la polilla corrompe. Acumular tesoros en la tierra es condenarse a una vida de frustración y vacío. Si nosotros asimilamos tesoros o acumulación de cosas materiales con satisfacción, ahí es donde se genera una luz roja, dice Jesús. No acumulen en la tierra, acumúlenlo en el cielo. Jesús no dice no acumulen, dicen acumulen, pero nos dicen el lugar correcto. ¿Dónde? En el cielo. ¿Para qué son esos tesoros acumulados en el cielo? ¿Para quién? Jesucristo está diciendo, tráiganme a mí los tesoros porque me quiero hacer rico. No, ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu necesitan nada de nosotros. Lo que está diciendo acumula acá, porque nosotros te los vamos a cuidar bien. Acá es donde van a estar bien cuidados. En la tierra depende del gobierno, depende de tu salud, depende de cuánto vas a durar. Alguno puede decir, bueno, voy a hacer nuevos graneros y todo lo que tengo lo voy a almacenar. Y Dios dice, pero esta noche vengo por tu alma. ¿Quién va a usar todo eso?
Es una forma de pensar distinta a la que estamos acostumbrados. Nos han enseñado a que acumular, a que tener es tu identidad. Depende de cuánto ganes, esa es tu identidad. Depende del auto que tengas, sobre todo en Argentina. El auto determina tu estatus social. Uy, te compraste esto. Uy, mirá, qué fulano viene con esto. Mirá, oh, se compró esto. Entonces, es como que está muy relacionado auto con estatus o identidad. Y Jesús hace esto, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No es tan difícil de entender, lo entendieron pescadores, no gente de universidad que iba a Harvard o que entendían ciencia de cohetes. Pescadores. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. No puedes estar en otro lugar. Desde el redescubrir en el corazón, desde el cara a cara, siempre decimos lo mismo. No podemos estar en otro lugar que no sea donde está nuestro corazón. El corazón habla instantáneamente. Es lo que ya hemos acumulado. Para cambiar eso, tenemos que cambiar las imágenes del corazón. Entonces dice, el ojo es la lámpara del cuerpo, para ponerlo de alguna manera. El ojo es la lámpara. Si tu ojo es malo, tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Si tu ojo es bueno, todo va a estar lleno de luz. Entonces, si tu ojo es malo, la oscuridad que vas a tener va a ser muy grande. Y entonces, hasta ahí hemos llegado. Ahora tenemos visión, corazón, visión y ahora en la acción. Nadie, cuando la Biblia dice nadie, préstenle atención, porque ¿saben lo que quiere decir? Nadie. Oh, anótenlo porque eso es tremendo, esa definición espiritual. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón o a las riquezas. No podés. Ni vos, ni yo, ni nadie. Acá la palabra es esclavo en cuanto al servicio, y es más fácil si estuviera traducido esclavo. ¿Por qué? Porque es fácil. Un esclavo puede tener dos señores. No, no puede. Un esclavo tiene un solo dueño. Entonces, acá en el original, cuando dice esclavo, por eso Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Porque es más fácil entenderlo. En cambio, un empleado sí puede tener dos patrones, tiene dos trabajos. Un servidor puede hacer servicio para dos personas, pero un esclavo no. No hay tutía ahí. Por eso Jesús es enfático. Nadie puede servir a dos señores. En el Antiguo Testamento, Israel luchaba contra la idolatría. Entonces pensaban que podían adorar a Dios y a Baal. No podían, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Es incongruente con el nuevo reino y con el nuevo rey al que servimos. Por tanto, haced morir vuestros miembros que están en la tierra, ¿sí? Fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos. Y fíjense, avaricia, que es idolatría. Cuando somos codiciosos, somos idólatras. ¿Y cuál es el ídolo? El vil metal, el dinero, las riquezas. No solo podríamos poner solo dinero, aquello a lo que vos tomás como algo que puede ser ah, aquello en lo que vos confías. Puede ser algo, algún don que tenés, puede ser dinero, puede ser riqueza, puede ser una persona, pues, bueno, ojo, Señor, mostranos
¿Qué hay en nuestro corazón que esté ocupando un lugar que no tiene que ocupar? En esta mañana, papá, te pedimos que vos nos muestres si es que está oculto, si es que no nos damos cuenta, si es que nos damos cuenta pero no nos queremos dar cuenta del todo. Ayúdanos, papá, a que nuestro corazón solo lata, que solo viva por vos, que solo tenga tu imagen en, en él. Y que a través de eso yo pueda tener la vida que vos me prometiste que tenga. Porque sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él fluye la vida de Dios. Así que ahí lo dejamos. Jesús está hablando al corazón, no solo acá, está hablando desde que empezamos el Sermón del Monte, le está hablando al corazón de las personas. Y muchas personas van a decir, bueno, amo a Dios, pero el servicio al dinero o a las riquezas muestran todo lo contrario. Entonces ahí es donde Dios dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y puede ser que la persona no tenga un mango. No estamos hablando de que la persona tiene que ser rica para tener avaricia o ser codiciosa. Puede ser pobre. Sin embargo, su anhelo del corazón es que cuando yo tenga, o esto poquito que tengo, esto me va a salvar. Este poquito, bueno, tu corazón está ahí. No se trata de cantidad. Acuérdense que Jesús, por la cantidad, le importa 3 rabanitos. Cuando estaba la viuda y tiró 2 blancas, dijo esta mujer, dio más que todos los otros que tiraban joyas y tiraban, porque dio de lo que le faltaba. Entonces, no es de cantidad lo que estamos hablando. Ahí donde está tu corazón está tu tesoro. Entonces, tesoro, corazón más visión nos da la idea de que el ojo está puesto en un lugar. Y si ese ojo es malo, va a mirar la riqueza o va a mirar ese tesoro que tenés. Y entonces todo nuestro cuerpo se va a llenar de tinieblas, dice Jesús. Entonces tenemos el valor que le depositamos a las cosas, va a determinar la riqueza, va a determinar quién es mi Señor. Porque aquello a lo que yo valoro mucho, ese es mi Señor. No puedo tener dos señores. Entonces mi valor tiene que estar en Dios. Si está en las riquezas y en Mamón, ahí hay un problema. Entonces, si mi corazón, mi ojo y mi tesoro están en el rey y en el reino, hay luz. Si mi corazón está en el sistema del mundo, en el egocentrismo o en la egolatría, ahí tenemos un problema. Es cuestión de cederse al Señor. Acá no hay que encontrar culpables, acá no hay que darse látigos. Tenemos que recordar que tenemos que servir a las riquezas, sino servir al Señor, a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si ese corazón está partido, eh, y acá Alejandro Sanz, no es cristiano, pero corazón partido, eso es para los mundanos que me están escuchando, saben de lo que hablo. Fíjense, hoy vamos a entrar en esto. Jesús, pero tenemos que tener en cuenta de lo que está hablando, del corazón, ¿eh? Y dice, ¿y si Dios, Jesús nos invita a reflexionar con qué cosa? Con la naturaleza, dentro de redescubrir el corazón y el cara a cara. Después de la Biblia, el mejor libro escrito por Dios es la naturaleza. La naturaleza habla de Dios. Las estrellas hablan. Una mariposa habla, una planta habla, nos muestra del origen del Creador, de la forma en que creó las cosas. Y entonces Jesús dice, si Dios viste hacia la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, pensá en la hierba.
Y ahora te hace la pregunta, Jesús nos hace la pregunta, ¿no era mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Ustedes que están poniendo la mente en las riquezas, piensen en la hierba, que hoy es y mañana es echada al horno. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, fíjense, fíjense en el decir ahí es importante. Por eso, después de que hablamos, o de que a mí me toca hablar en la clase, decimos, vamos a hablar de lo que estuvimos, porque cuando hablamos, lo que creemos se afirma. Mi lengua es pluma de escribientes, dice el salmista. Mi lengua. Nosotros creemos que asentando las cosas mentalmente se graban. No, las cosas se graban cuando las hablamos. Por eso, no, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. Bueno, igual eso es la discusión de todos los días con Marina. ¿Qué comemos hoy? Pero no se está aplicando eso. Así que, pero, ¿qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿O qué vestiremos? No te preocupes por eso, dice Jesús. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan, y acá es la palabra, ansiosamente. O sea, los que no conocen a Dios, gentiles, en ese momento, todavía no tenían la revelación de Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué comer, qué beber y qué vestir? Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. ¿Qué todas estas cosas? Comida, bebida y vestido. No está hablando de otra cosa hasta acá. Pero, contraste, pero buscad primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Autos, casas, viajes, vacaciones, joyas. No está diciendo eso. Todas estas cosas, dice comida, bebida y vestido. ¿O serán qué? Añadidos. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. O sea, el día de mañana va a traer su propia adversidad. El día de mañana trae su propio afán. Bástale a cada día sus propios problemas. Y entonces acá vemos algo que para mí es, no sé, yo soy medio enfermito de estas cosas, pero acá hay un esquema que es fantástico. Es un quiasmo con el centro, y fíjense cómo se repiten las ideas en el primero y en el último versículo. Mañana, la hierba es echada mañana, Dios va a hacer más. El día de mañana se cuidará a sí mismo. Fíjense el paralelismo de ideas, que es muy de la cultura hebrea. Y Jesucristo era judío. Por tanto, no os preocupéis que comemos, que bebemos. Por tanto, no os preocupéis del día de mañana. ¿Qué no me tengo que preocupar del día de mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿O qué voy a vestir? Todas estas cosas. Y el centro del quiasmo es la idea principal. La idea principal es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, acá viene un temita que es el reino de Dios. Yo tengo planeado, pero solamente está en mi mente, hacer una maratón, una clase que sea muy intensiva, solamente para entender lo que es el reino. Yo creo que como cristianos, no, como creyentes, no entendemos bien lo que es el reino. ¿Y qué pasa con eso? Hay tres puntos de vista distintos en cuanto al reino que vamos a ver ahora. Entonces, busca primero el reino de Dios. Y Jesús dice, pero os digo, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Ahora abrió el abanico.
qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? La respuesta es sí, la vida es mucho más que eso. Fíjense, versículo, mirad, mirad, acuérdense, ojos, mirad, visión, por lo que miramos. Las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Otra vez a la naturaleza. Mira, ¿ves? ¿Quién sostiene a la naturaleza todavía que funcione? Aun cuando nosotros estamos haciendo lo imposible para destruirla, Dios sigue haciendo eso. ¿No sois vosotros mucho más, de mucho más valor que ellas? ¿La respuesta cuál es? Sí, somos de más valor que ellas. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir a su estatura un codo? Dice una versión, yo usé la nueva versión de las Américas, puede añadir una hora al curso de su vida, dice acá. Básicamente es añadir algo. ¿Mm? Para los que son petizos, esta versión le va bárbaro, ¿sí? Acá dice añadir una hora a su vida, no dice una estatura, un codo, no un centímetro. Acá, desde que el mundo es mundo, preocuparse por algo no soluciona nada. Estar ansioso por algo nunca ha solucionado nada, por lo menos en mi vida. ¿Cuánto tiempo he pasado? Si puedo sumar las horas en que me he preocupado por cosas que no sucedieron, son muchas horas. ¿Cuántas horas perdidas? Sin embargo, acá dice, por ansioso que estés, nada puede cambiar, no puedes agregar nada ni hacer nada. Y ahora otra vez la naturaleza. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad, otra vez. ¿De dónde voy a sacar la información para entender que Dios está a mi cuidado? Mira la naturaleza. Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como estos. Y ahí otra vez deberíamos decir, ¿no vales vos mucho más que ellos? Sí. Entonces, Eduardito, que te caiga la ficha. Ahora sí, vamos a ver las prioridades, las consecuencias positivas y las consecuencias negativas. ¿Cuáles son las prioridades? Primero, habla de prioridad. Buscad primeramente su reino y su justicia. Algunos piensan, tienen el punto de vista que el reino de los cielos o el reino de Dios, que para mí son sinónimos, el reino de Dios, el cielo, el trono de Dios, o sea, son, algunos lo dividen, pero bueno, este punto de vista, los creyentes esperan escapar de este sucio, inmundo planeta para tener un lugar mejor y que el reino de los cielos tiene que ver con los cielos y que recién vamos a tener el reino de los cielos después que nos muramos y ahí va a ser el reino de los cielos. ¿Tiene parte de verdad? Tiene parte de verdad. Otro punto de vista toma el cielo como el ámbito de poder milagroso de Dios para expulsar demonios, sanar enfermos, resucitar los muertos. Los que defienden este punto, los que están en este punto, esos dicen que estamos haciendo la obra del reino, lo que para ellos significa mostrar algo sobrenatural de Dios acá y ahora. Tienen en parte verdad. Otros tienen el punto de vista de que el reino equivale al alivio de la pobreza, implementación de justicia social, hacer actividades para los pobres, defensoría de desvalidos, y eso a eso lo llaman edificar el reino o hacer la obra del reino.
luchar por la paz, una justicia mejor, una justicia social. En parte tienen razón. Otros hablan de hacer el reino en lo que tiene que ver con la actividad religiosa o la actividad de iglesia. Entonces se está haciendo el reino. Todo es parte, pero es mucho más que eso el reino. Entonces estos puntos de vista deberían tener una tensión en sí mismos. Entonces aquel que es llamado, que tiene un don de parte de Dios para una sensibilidad para lo social, debería entender que también hay otra parte de su mismo cuerpo, que es la eclesía, que es la iglesia, que tiene otra actividad y que también está haciendo el reino, y no es solo ellos, y no es solo el que hace poderes y que sana, y que ellos también tienen que entender que el reino es mucho más amplio que ese ámbito en donde se mueven. A veces creemos que donde está el don, nosotros somos muy enfáticos. Por ejemplo, yo si soy maestro digo, no, todos tienen que estudiar. Sin embargo, no es así. No puedo ser tan cabeza de termo, decir, no, si no se estudia. Es una parte, también hay que dar, también hay que orar, también hay que reunirse, Todos somos un cuerpo y tenemos una actividad. Entonces, su reino, para poder entender un poquito de lo que es el reino, deberíamos ver las veces que Jesús nombra el reino y en qué contexto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es mirar de acá para atrás en el Sermón del Monte y ver las veces que dice, ¿qué dice Dios del reino? ¿Qué dice Jesús del reino? Como sé que lo van a hacer, yo se los voy a ahorrar. En Mateo 4, dice otra vez el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto, ¿qué es esto? Los reinos y la gloria, te daré si postrado me adorares. La primera vez que aparece reino en Mateo. La segunda vez ya empieza en el Sermón del Monte, Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, pues ellos es el reino de los cielos. Bueno, acá cambia completamente, ¿no? El reino de este mundo, reino de los cielos, los pobres en espíritu, o sea, los que creen que no pueden alcanzarlo son los que lo tienen. Versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Perseguidos por causa de la justicia. Ahora vamos a ver lo que es justicia para Jesús, no para nosotros. Perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Primero de los pobres en espíritu, segundo de los perseguidos. Mismo Sermón del Monte. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino. La noticia, la nueva noticia, buena noticia del reino. Pero yo os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Todavía estamos en Mateo 5. Mateo 6, en la oración. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos. Amén. ¿Puedes sacar de todas estas pinceladas, puedes sacar un cuadro? ¿Puedes sacar algo que tome forma de lo que es el reino? Todavía nos faltaría leer lo que dice de acá para adelante Jesús. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto porque estamos estudiando esto. Lo importante es que si alguna de estas definiciones contrasta con la imagen que vos tenés de un reino, tiene que cambiar tu imagen. Si el reino de Dios solo es actividad social, si el reino de Dios solo es actividad eclesiástica, si el reino de Dios solo es poder, si el reino de Dios solo es mucho más que eso.
Y nos quedamos chiquitos, nos quedamos muy mirando todo esto como que es inmenso. Y solo tengo una partecita quizás en este reino. Pero bienvenida sea esa partecita porque es parte de la actividad del reino y porque Dios nunca va a dejar que ese trabajo que estás haciendo, por muy chiquito que sea en vano. Pero tampoco nos creamos que ese trabajo, esto es hacer reino. Esto es reino, ¿no? Después los voy a escuchar a ver qué me dicen ustedes. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y acá viene otro problema, ¿no? Tenemos un problema con el reino, pero también tenemos un problema con la justicia. Acuérdense que Jesús le está hablando a ciudadanos del reino, a discípulos. Les está enseñando. Busquen primero el reino de Dios. O sea, tus intereses acerca del reino tienen que ser tu prioridad. La ansiedad siempre va a ser futuro, siempre va a ser mañana. Nadie puede matar esa ansiedad, no. Ahora, justicia. Vamos a ver las veces que Jesús habló de la justicia en el Sermón del Monte, o en Mateo, mejor dicho. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado. Juan el Bautista, en el encuentro con su primo Jesús, le dice, Jesús va a bautizarse en agua, y él le dice, ¿vos venís a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque esto es conveniente. Que cumplamos así toda justicia. Y entonces Juan se lo permitió, y Juan lo bautizó en agua. Pero le habla como toda justicia, ese acto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y acá ya me salté, pero me parece una buena definición de reino y justicia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida para que nos estemos preocupando o estemos ansiosos por eso, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Uf. Entonces, ¿tenés ahora un cuadro de lo que es buscar el reino y su justicia? Porque yo no lo tengo del todo claro. Tengo destellos, tengo pinceladas, lo que me hace pensar de que no tengo del todo claro lo que es. Lo único que yo les puedo decir es que para mí reino es todo lo que hago con conciencia de que es para el rey. Y lo hago en la potencia del rey. Y lo hago para el rey. Entonces estoy en el reino. Y justicia es una acción. Cumplamos así toda justicia. Jesús se bautizó, cumplió la ley, cumplió eso que había que hacer. ¿Sí? La justicia es esa acción. Para entenderlo de otra manera, yo lo pongo así. Yo soy muy limitado y entonces tengo que tener una definición chiquita de cada cosa. Reino, enseguida lo pienso, me ayuda con la palabra en inglés. Reino en inglés es kingdom. Kingdom. Son dos palabras, kingdom, rey y dom. Dom es dominio. Kingdom, reino, es dominio del rey. Esto es así. Entonces, cuando pienso, ¿estoy haciendo algo para el reino? Bueno, si estoy haciendo algo para el rey, sí. Si estoy haciendo algo para mí, no. ¿Cómo es el acumular cosas? ¿Lo estoy haciendo para el reino? Lo estoy haciendo para mí. Por otro lado, la justicia, cuando uno va al original, la justicia es alcanzar la meta.
La palabra es dar en el blanco. Y ahí enseguida me viene la palabra pecado, que es no dar en el blanco. Entonces, pecado y justicia son antagonistas, es un antónimo. De esa manera estoy dando en el blanco de lo que pide Dios y de lo que espera Dios de mí, entonces estoy haciendo su justicia. Estoy en acuerdo, en rectitud con lo que Dios requiere. Me estoy sometiendo a la voluntad de lo que Él quiere. Entonces estoy haciendo su justicia. Yo sé que esto no es exhaustivo y que ustedes probablemente tengan más preguntas que respuestas después de lo que hemos visto, lo cual yo celebro porque van a tener que encontrar, o Dios le tendrá que dar exactamente más claridad en cuanto al reino y su justicia. Lo único que espero es que se hayan borrado algunas cosas que no eran. El tema es este, es un enfoque y una prioridad. Si está el enfoque y la prioridad está centrado en el hombre o en Dios. Entonces puede haber una piedad, ¿sí? Orar, ayunar o dar, que está centrado en el hombre o está centrado en Dios. Entonces también puede haber una justicia que puede estar centrada en el hombre o está centrada en Dios. Puede haber una ambición. Si está centrada en el hombre es negativa, si está centrada en Dios es positiva. Puede haber un deseo. Si está centrado en el hombre es negativa. Si está centrada en Dios es positiva. Entonces, donde depositemos nuestro ojo, eso traerá luz. Si lo depositamos en Dios, traerá luz. Si lo depositamos en el hombre, traerá tinieblas. Si mi corazón está en el hombre, o sea, en mí mismo, traerá ansiedad. Si está depositado en Dios, lo que va a traer es paz, gozo. Por eso, todo depende de dónde esté enfocado, cuál sea la prioridad. Por eso, lo primero que vimos es tener una prioridad correcta. Primero, el reino de Dios y su justicia. Y ahora vamos a ver, hay consecuencias positivas y consecuencias negativas, o sea, cuando pongo mi prioridad, que sea Dios, o cuando el reino, o cuando no es el reino mi prioridad. Cuando la consecuencia positiva de pensar en el reino es seguridad. Por el contrario, preocupación es si estoy pensando en mí mismo y que depende de mí, mi sustento, mi salud, mi andar, mi vida, inclusive mi vida espiritual depende de mí. No se preocupen, dice Jesús. Ahora que lo decís, Jesús, ya está, listo. No me preocupo más. Faltaba más. ¿Cuántas veces he leído eso y cuántas veces he seguido preocupándome? La otra forma de pensar es decir, bueno, listo, ya está. Compro la maca paraguaya, me compro un daiquiri y digo, voy a hacer como el gorrión. Y voy a hacer como el lirio, que no trabajan, no hacen nada, y Dios, el típico hippie cristiano, ¿viste? Decir, ¿qué onda? No, el problema es la preocupación. No se preocupen. Y acá hay algo muy interesante que me lo soluciona el, el tiempo verbal de no se preocupen. Porque la no preocupación es en la suficiencia sobrenatural que tengo en él, no en la autosuficiencia de que yo pueda cumplir con ese mandato. Y ahora sí, claro, vos me pedís que no me preocupe y yo hago todo el esfuerzo por no preocuparme y siempre fallo. El esfuerzo tiene que ser en centrarme en tu suficiencia.
Y cuando me centro en tu suficiencia, que sembrás, que a los pajaritos les das, y ahora entonces viene la no preocupación. Entonces, cuando Jesús dice no te preocupes, no estés ansioso, el merimao, el famoso merimao, dividir la cabeza dividida entre dos cosas, es que yo me tengo que centrar en su suficiencia sobrenatural. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, no se preocupe, no se ansíe tu corazón, ni tenga miedo. Mi paz. Entonces yo tengo que decir, no, tengo que estar en paz. Y hago todo lo que puedo para estar en paz. No es mi paz, es su paz en mí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí. Fíjense, no es algo hecho por el hombre, es en él. En este mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces, las aflicciones que el mundo nos presenta tienen una solución ¿en dónde? En la persona de Jesús, no en mis esfuerzos. Entonces, la consecuencia positiva es que va a haber provisión, comida, bebida y techo, no te va a faltar. Si el enfoque está equivocado, lo que va a haber es ansiedad, una mente dividida. Y eso es ya fallar al primer mandamiento, porque tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero si mi corazón y mente están divididos con la preocupación, ya no puedo amar a Dios con todo, sino con una parte. Y Dios no se conforma con una parte. No es que no se conforma, no se conforma que vivamos en esa miseria, en esa pobreza mental. Entonces nos quiere llevar a que toda la mente esté ocupada en Él. Consecuencia positiva, amor. La consecuencia negativa del mal enfoque es miedo. Miedo a lo que va a pasar. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo paralizante, sino de amor, de dominio propio, para que nosotros podamos entender quién es Dios, que es nuestro proveedor, sigue siendo nuestro proveedor, y de esa manera lo tenemos que conocer. Hasta acá es lo que yo pude meditar, entender de lo que es el capítulo 6 y su final. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia se ha convertido en un mantra quizás en el cristianismo. Y a veces alguno lo dice porque te dejaste de congregar. No, pero tenés que buscar primero el reino de Dios. ¿Será solo eso? ¿Será que la gente que se está congregando está buscando el reino? Quizás gente que congrega no busca el reino, quizás gente que se congrega sí busca el reino, más allá de lo que es la presencia en un templo. ¿Será que los que están hoy presentes acá estamos buscando el reino? ¿O solamente buscamos alimentar el conocimiento? Y creemos que eso es buscar el reino. Su justicia. Entonces, creo que los cristianos tenemos dos versículos que son las dos muletas, ¿no? No, buscar primero el reino de Dios, justicia, y todo lo demás va a ser añadido, hermano. Lo tiramos así como culpa tuya, tenés que hacer esto porque si no, te está faltando porque vos no estás haciendo lo que nosotros te decimos que tenés que hacer. Y la otra es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Cuando vemos el contexto de los dos, vemos que hay mucho más que una foto. Hay una película en donde Jesús es el centro, donde Jesús es el centro del reino, donde Jesús es el centro de todo lo puedo. Él es el centro de lo que me fortalece.
El contexto es, todo lo puedo porque sé tener poco y no sé tener nada, en todo fui enseñado, en todo aprendí, dice Pablo, a tener y a no tener. El evangelio de la prosperidad, ustedes saben cómo lo odio, porque ha venido a destruir el evangelio, porque es diabólico solo pensar que vamos a ser bendecidos. Sí, no, nosotros ya fuimos bendecidos, ya estamos bendecidos en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ya, ahora. No es sí, hago, sí, voy, sí, doy, sí, ya estoy bendecido. Ya Dios habla bien de mí. Bendición es eso, hablar bien de. Dios ya habla bien de vos y de mí. Lo que pasa es que no quiere dejarnos en una situación que no es la perfecta para nosotros nada más. Pero ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, dentro de Jesús. Y estamos dentro de Jesús, en Él nos movemos, en Él andamos, y cuando el enfoque es ese, el reino de Dios está alrededor nuestro y se va estableciendo donde quiera que vayamos. Cuando el enfoque es en mí mismo, o en parte en mí y en parte en Dios, ahí hay un conflicto entre dos reinos. Y una mente dividida, un alma dividida, no puede prosperar en las cosas de Dios. Va a estar siempre patinando hasta que entendamos la imagen de lo que es el reino, de lo que es Jesús, de que, no sé, yo estoy enseñando hechos y cuando veo la primera imagen de los primeros cristianos, cuando recibieron el mensaje y el reino, vendían, algunos los que tenían casas extras, las vendían, las ponían ahí al servicio de la iglesia, vivían, todo les era común. Claro que hoy en día no podríamos hacer eso porque no estamos diseñados para eso, pero fue un destello de lo que es vivir en el reino, que en un momento fue posible. Hoy no hubiera sido, hoy no sería posible entre nosotros. De hecho, a duras penas estamos en iglesias. Imagínense que todo trabajo y todo sea común, sería bastante complicadito. Pero en un momento se dio. Entonces, pensar en eso, pensar en que Dios es por nosotros, quien contra nosotros. Y ya no me quiero poner pesado porque le voy a empezar a dar vueltas a la cosa y quiero escucharlos a ustedes. Que Dios les habló, que Dios les mostró. Mucho de lo que ustedes tienen en el corazón ahora va a traer claridad a lo que me falta a mí, estoy seguro de eso. Así que papá, venimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias porque nos presentamos ante vos como un sacrificio vivo, santo, que sea agradable a vos. Ese es el culto racional. Ponemos todo lo que tenemos, mente, espíritu, alma, cuerpo, emociones, todo a tu servicio en esta mañana, en este culto racional que hacemos, para que poder ser transformados y entender cuál es tu buena voluntad para nosotros, que es agradable y que es perfecta. Y sabemos que tu voluntad es que busquemos primeramente el reino y su justicia. No porque te beneficia a vos, nos beneficia a nosotros. Ayúdanos a tomar las riendas de nuestra vida, a no ser espectadores de nuestro corazón, sino a ser activadores de nuestro corazón, a echar a patadas toda imagen que no sea conforme a tu palabra, a desterrarla, a no vivir por eso, sino instalar las nuevas, poner esos cuadros, poner esas imágenes correctas para que nuestro cuerpo se llene de luz, porque hemos visto lo que es correcto, lo hemos instalado y ahora mis acciones van a ir en pos de eso. Es nuevo, papá, va a ser nuevo para mí, me va a costar, ayúdame en eso. No lo quiero hacer en mis fuerzas, no me quiero preocupar en mis fuerzas, me quiero ocupar
en buscarte a vos. Y en esa acción no me voy a preocupar por lo que esté alrededor mío, porque voy a saber que vos sos mi proveedor. Fuiste, sos y serás mi proveedor. Fuiste, sos y serás mi sanador. Fuiste, sos y serás mi papá. Y nada me va a faltar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.